Un saludo para todos, espero que hayan podido revisar todo el material que está disponible en el aula virtual. Recibí muchas preguntas de muchísimas de ustedes, muchas también me contaron que ya habían iniciado este proceso de alimentación complementaria con sus bebés. Me alegra mucho, sé que van a surgir también muchas dudas, pero por eso es importante que ustedes puedan volver a revisar todo este material porque es un gran contenido y con seguridad que todo va a ser supremamente útil. Entonces vamos a dar a continuación la sesión de las respuestas a todas esas preguntas. Algunas de las preguntas que ustedes me hicieron, digamos que eran más enfocadas en su caso particular, entonces se las iré respondiendo a cada una. Ya he respondido muchos mensajes y muchos correos, pero aquellas que me falten, a todas les voy a dar respuesta. Bueno, damos entonces inicio. ¿A partir de qué edad sí se le puede dar espinaca y remolacha? Recuerden que se puede dar desde el inicio de la alimentación complementaria. La recomendación es que por el contenido de nitratos, pues que no sea más del 20% del plato. Leche de vaca, bien la receta es una de yogur. ¿A partir de qué edad podría ayudarle a mi hijo ese yogur hecho en casa? A partir de los 9 meses empezamos los derivados lácteos. ¿Cuándo y qué tipo de queso se le puede dar? La idea es que sean quesos frescos, que no sean quesos curados. Todos los lácteos que vamos a dar, pues, o derivados lácteos, deben ser pasteurizados. Entonces recuerden que también es muy importante el contenido de sodio. Idealmente un queso sin sal, pues sin sodio, pero pues es difícil de conseguir, entonces buscar uno con el menor contenido de sodio posible. ¿Cómo sería un menú ejemplo de alimentación mixta? Podemos dar entonces unos alimentos en papilla, otros alimentos en trozos, en el mismo tiempo de comida, o dependiendo si hemos decidido de pronto dejar al niño al cuidado de otra persona en algún tiempo de comida y esa persona se siente más tranquila dando papillas, pues en ese tiempo de comida vamos a dar papillas y en el otro tiempo de comida que tú estés en casa, pues podrías dar los alimentos en trozos. Mi bebé tiene 5 meses y me da temor darle granadilla completa, o lo puedo hacer tranquilamente. Lo puedes hacer tranquilamente, se puede dar la granadilla completa desde el inicio de la alimentación complementaria. Se suspende la lactancia, se debe iniciar fórmula infantil o es suficiente con los derivados lácteos. Si suspende la lactancia, sobre todo pues antes del año, la idea sí es pasar una fórmula infantil. Ya después de los 12 meses el niño podría consumir leche entera de vaca y sus derivados lácteos normalmente. ¿Qué puedo hacer si mi bebé no desea probar ni alimentación tradicional ni BLW, pero sí cumple los criterios físicos y neurológicos? Entonces recuerden que al inicio es muy variable. Los niños pueden tener un gran interés por comer y cuando realmente se sientan a comer puede que no consuman gran cantidad o puede que solamente exploren con los alimentos. Eso es totalmente normal y este periodo de exploración es supremamente variable en los bebés. Entonces es importante tener una rutina de alimentación y poco a poco vas a ver que tu bebé va a tener más interés por comer. Algo también muy importante en esta etapa es tratar de hacer varios, ojalá todos los tiempos de comida con ellos, para que ellos también vean que nosotros nos llevamos el alimento a la boca. De esta manera ellos aprenden por imitación y empiezan también a querer hacer lo mismo con sus alimentos. Si es tardío el inicio de la alimentación complementaria es tipo 7 meses, ¿afectaría el peso y crecimiento del bebé? Podría ser, sí podría afectarle también. Esas brechas de nutrientes que les mostraba en la clase, pues no están siendo cubiertas, entonces sí es importante empezar, sobre todo porque el tema de la exposición, esta fase de exploración es variable y hasta que llegan a comer pueden pasar varios días, entonces sí es importante no retrasar la introducción de los alimentos más allá de los 6 meses. ¿Cuál sería la frecuencia semanal de suministrar huevo? Se puede dar todos los días sin ningún problema, lo importante sí es vigilar la cantidad. Sería recomendable suministrar hierro en gotas para compensarle por el no consumo en alimentos. Depende de cada caso, ¿cierto? Pero si son bebés amamantados, recuerden que esa brecha de hierro es aún mayor porque el hierro que contiene la leche materna ya no es suficiente, es muy biodisponible, se absorbe mucho mejor, pero no está en suficiente cantidad. Entonces, digamos que sí habría que individualizar y tendríamos que recurrir de pronto a un suplemento. Si el bebé recibe fórmula o recibe alimentación mixta, pues ya, pues por lactancia mixta, pues ya tendríamos que mirar y pues individualizar cada caso. ¿Podría iniciar alimentación complementaria con carnes rojas? Sí, perfectamente puedes iniciar con un alimento rico en hierro. Cuando inicia la alimentación, ¿se eliminan los teteros de esas horas? Esta pregunta me parece súper importante porque recuerden que en la clase que les di, recuerden que no sustituimos tomas de leche materna o de fórmula por dar los alimentos. Esos alimentos van a complementar esa lactancia, bien sea de fórmula o lactancia materna, y por el hecho de que demos los alimentos no sustituimos tomas.
que sí va a ir pasando poco a poco, que el niño cada vez va consumiendo mayor cantidad de alimentos y podría de pronto consumir menos cantidad de leche o incluso llegar a omitir alguna de las tomas, pero esa fue una transición e inicialmente no sustituimos tomas de leche materna. Esa transición la van haciendo ellos solitos y eso es muy importante porque también he escuchado y he visto casos en los que le recomiendan a la mamá, entonces si usted le da un tetero de 6 onzas, esa misma cantidad de onzas se las va a dar en sopa o en papilla y realmente no se sustituyen esas tomas de leche materna. ¿Se puede dar arroz para iniciar la alimentación complementaria? Sí, perfectamente también se podría iniciar con arroz. La avena que puede darse es la convencional, sí, es la avena en hojuelas, verifiquen que no contenga azúcar, hay veces hay una especie como de coladas o de algunos preparados que contienen azúcares, que contienen de pronto otros ingredientes, pero si es la avena convencional en hojuelas, perfectamente la podemos dar. De hecho, es uno de los cereales que más me gustan para hacer galletas, para hacer papillas, para hacer tortas, pancakes, pues realmente se presta para muchas preparaciones. Si hago método mixto, ¿en qué momento voy a pasar a los sólidos? Entonces, si haces método mixto, pues ya estás iniciando con sólidos. Un bebé puede continuar consumiendo algunos alimentos en papilla o en puré, siempre y cuando hagamos una introducción de los sólidos antes de los 9-10 meses de edad, que ya ese niño empiece ya a tener ese contacto con texturas grumosas antes de este momento. Esto pues aplica básicamente cuando empezamos alimentación tradicional. Pero si tú vas a empezar con los dos, dando trozos y dando también papillas, pues simplemente desde el inicio estás empezando a ofrecer esos trozos. Recomendaciones sobre el tipo de carne. Entonces esta mamá me preguntaba si había una parte, digamos, como de la parte de la carne de res que yo recomendara. Entonces, independientemente de la parte, porque realmente la consistencia debe ser blanda, entonces tendremos que utilizar diferentes formas para que esa consistencia quede blanda, diferentes formas de cocción, pero lo que sí es importante es que sean carnes magras. ¿Recomiendo los batidos? No, en los bebés no recomiendo los batidos, la alimentación más natural posible, las frutas en su versión original, las verduras en su versión original y no tendríamos que dar batidos. ¿Puedo usar bebidas vegetales para las preparaciones? Sí, pero recuerden que las bebidas vegetales no deben sustituir una toma de leche materna o de fórmula. También se podría utilizar agua para las preparaciones para darles, digamos, esa hidratación a las diferentes recetas, pero no como sustituto de la leche materna o de la fórmula infantil. ¿Cómo puedo reemplazar el huevo en las recetas como pancakes? Ya ahorita te voy a explicar. De todas maneras tienen el recetario, ahí están los diferentes sustitutos del huevo y simplemente están las cantidades de lo que corresponde a un huevo. Entonces si la receta contiene un huevo o dos, entonces ustedes hacen la conversión de la cantidad que necesitarían para el sustituto. En el desayuno debo colocar los 5 grupos, pues idealmente sí, puede que no se los coma todos, es totalmente normal, pero la exposición sí es muy importante. Recomendaciones para la higiene oral, entonces podemos hacerla también, hay un dedal como un diente, un dedito de silicona, o también se puede hacer con gasa. Ya cuando tenemos dientecitos se debe hacer con cepillo. ¿Dónde puedo conseguir los utensilios? Entonces en nuestra tienda virtual también puedes conseguir los platos de silicona, puedes conseguir el vasito, el doity cup, también se pueden conseguir cubiertos, entonces puedes comunicarte con el teléfono del consultor. Ahí te dan la información sobre todos los utensilios. Y también en el perfil de Instagram puedes ir directamente a la tienda virtual y mirar pues qué hay disponible. ¿Qué hacer si hay estreñimiento? Entonces recuerden que esto es común, no pasa en todos los niños, pero puede ser común que hayan episodios de estreñimiento. Cambian las deposiciones realmente cuando iniciamos la alimentación complementaria. Podemos tener también restos de alimentos en el pañal y eso es totalmente normal. Y la frecuencia puede cambiar, digamos que puede incluso ser más frecuente las deposiciones o antes por el contrario pueden tener menor frecuencia. Entonces cuando hay estreñimiento, ¿qué hacemos? Damos agua, ofrecemos leche materna, podemos dar alimentos, por ejemplo, como la granadilla, como la pitaya, como la papaya que estimula ese vaciamiento digestivo, intestinal y simplemente esperar. Si ustedes ven que los niños no están incómodos, que no tienen ningún dolor, que siguen comiendo tranquilos, pues simplemente hacemos estas recomendaciones y pues esperamos que hagan deposición. ¿Con cuál alimento es recomendable iniciar? Entonces recuerden que las brechas de los nutrientes importantes no tiene que ser con un alimento rico en hierro el primer alimento, pero sí es tenerlo, digamos, dentro de la fila de los primeros alimentos, porque sabemos que hay brechas de hierro y de zinc que son importantes, entonces debemos priorizar el consumo de estos alimentos. Entonces, para sustituir el huevo en las preparaciones, podemos entonces utilizar
Puré de manzana, 60 gramos, que equivale más o menos a media manzana, depende del tamaño. Semillas de chía, una cucharada de semillas de chía por 3 cucharadas de agua. Podemos utilizar banano, medio banano, equivale a un huevo. Mantequilla de maní, podemos utilizar 2 cucharadas, que equivale a un huevo. Sabemos que los nutrientes que va a aportar esta mantequilla de maní pues van a ser diferentes a los del huevo, pero pues digamos que para lograr la consistencia lo podríamos utilizar. Tenemos la fécula de maíz, 10 gramos más 60 mililitros de agua. Semillas de lino, también nos funciona muy bien, es una cucharada por 3 cucharadas de agua. Y harina de garbanzos o de soya, una cucharada de harina por 3 cucharadas de agua. Y tenemos que tener en cuenta entonces que dependiendo del sustituto que vamos a utilizar, pues podrá contener proteína o no. Entonces digamos que eso es para lograr la consistencia, más no para que tenga el mismo valor nutricional. Si por ejemplo comencé un día con verdura, debo ir agregando cada 1 o 3 días un alimento de los demás grupos hasta completar el plato con todos los grupos. Así es. Una vez complete el plato con todos los grupos de alimentos, varío solo un alimento y mantengo los demás. O cómo comienzo a introducir alimentos nuevos. Exacto. Entonces, cuando tú ya llevas esos 5 grupos de alimentos, suponiendo que empiezas con verdura, cuando ya diste los 5 grupos de alimentos y vuelves a dar verdura, entonces ya tendrías ahí 2 verduras. Tú ya puedes alternar en un tiempo de comida, das la verdura, la primera que iniciaste, y en el otro tiempo de comida, la segunda verdura. Y así vas haciendo con el resto de los alimentos. La idea es empezar a rotar, a dar muchos más sabores y mucha más diversidad de platos para que el niño aprenda pues, a consumir todos los alimentos que estás ofreciendo. Cuando empiezo con un alimento, puedo variar su presentación de un día a otro. Por ejemplo, si doy brócoli en arbolito, al siguiente día puedo darle papilla. Está bien, si hago una alimentación mezclando ambos métodos, perfectamente lo puedes hacer, no hay ningún problema. Si el bebé no se comió un alimento al desayuno, lo puedo ofrecer después, ese mismo alimento que preparé ese mismo día o el día siguiente, o para evitar intoxicaciones es mejor no ofrecer ese alimento que ya se preparó. Tú puedes hacer una preparación para ese día y puedes preparar varios alimentos para darlos en los diferentes tiempos de comida de ese día. Que sí es importante, que si tu bebé ya probó un alimento, que ya lo manipuló, ya lo llevó a la boca, ya digamos ese alimento estuvo en contacto con las manos, pues ya ese alimento se debe desechar. Sí puedes guardar los otros alimentos que quedaron limpios y los puedes dar en el siguiente tiempo de comida. ¿Qué tan largos se deben cortar los alimentos? Recuerden entonces que en un inicio idealmente el alimento debe ser más grande que el puño del niño y debe sobresalir por un lado y otro de la manito, para que eso les permita, digamos, hacer este movimiento. O cuando es un alimento, por ejemplo, circular, por ejemplo, un pancake o una tortilla de huevo, pues que el niño lo pueda agarrar con sus 2 manitos y llevárselo a la boca. ¿Podría utilizar aliños naturales para darle sabor a los alimentos? Sí, perfectamente lo puedes hacer. ¿Cómo ofrecer el aceite de oliva? Lo puedes adicionar en frío cuando ya la preparación esté lista. ¿Se puede utilizar aceite de coco y el de aguacate? Sí, se puede utilizar. Recuerden que el aceite de coco es el mayor porcentaje de grasa saturada. Se puede utilizar, pero vamos a priorizar el consumo de las grasas que sean insaturadas, como por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos. ¿Se puede dar hígado desde el inicio? Sí, es un alimento fuente de hierro, lo puedes dar. ¿Cómo dar el frijol y las arvejas? Entonces recuerden en la clase de la presentación y los cortes de los alimentos, habían también unas hamburguesas de lentejas. Asimismo pueden hacer hamburguesitas de frijoles o de arvejas, o simplemente darlo como en forma de papilla. Lo cocinan, puede ser en la olla a presión, lo maceran con un tenedor y simplemente lo dan en forma de papilla. ¿Puedo dar pavo? Sí, perfectamente puedes dar pavo. Recuerden que todas las carnes se pueden dar desde el inicio de la alimentación complementaria. Podemos dar res, cerdo, pollo, pescado, pavo, mariscos. Todos estos son permitidos. He notado que mi bebé no tiene aún mucho apetito, pero come algo. ¿Es normal? Sí, totalmente normal. Recuerden que al inicio es poco lo que comen, pero como tenemos varios tiempos de comida, van a ver que cada día es, digamos, diferente su reacción y la cantidad de alimentos que consumen. Entonces la idea es que poco a poco, en la medida que se vayan habituando a los alimentos, pues van a ir consumiendo mayor cantidad de comida. Con la introducción de sólidos es normal que no haga deposiciones frecuentes como lo hacía cuando estaba solo con lactancia. Sí, lo que hablábamos ahorita, es normal que cambien las características de las deposiciones, cambian en frecuencia, en consistencia, en olor, pueden tener pedacitos de alimentos y eso es totalmente normal. Aún no le he dado huevo porque me da un poco de miedo por la alergia. ¿Cuál es la mejor forma de dar el huevo por primera vez?
de realmente en cualquier presentación, como tú lo quieras dar, pero bien cocido. Podemos hacerlo en forma de tortilla, podemos darlo cocido, cortado, podemos darlo rallado, puedes hacerlo también como huevo revuelto, o puedes incorporarlo, pues digamos, a algún otro alimento, por ejemplo la avena, hacer como unas torticas de avena con huevo. En el desayuno le doy más que todo frutas y el almuerzo más verduras con pollo. ¿Está bien o es mejor dar el mismo alimento de desayuno y almuerzo? Recuerden que vamos a dar en cada tiempo de comida, vamos a priorizar el consumo de los alimentos fuente de hierro. Las frutas no son una buena fuente de hierro y por lo tanto pues deberíamos dar unos platos completos con diferentes grupos de alimentos. Cuando empiezan a tener más apetito e interés por los alimentos, esa fase de exploración es muy variable. Hay niños que desde el día 1 tienen mucho interés por explorar, comen gran cantidad del alimento que les ofrecimos, pero hay otros que se demoran un poco más y esto es totalmente normal. Es verdad que el banano les produce soltura, habitualmente estriñe, antes por el contrario las deposiciones se vuelven un poco más duras, pero hay niños que tal vez les pueda producir esto, entonces dependerá, pero la mayoría de las veces antes por el contrario todo lo que es por ejemplo el banano, el guineo, el plátano pues va a estriñir un poco. Hay horas específicas para comer. Varias de ustedes me preguntaron por una rutina. Realmente es muy relativo porque cada familia tiene sus propias costumbres. Entonces no puedo yo recomendarles una rutina que funcione para todas. Sí es importante que tengamos esas rutinas establecidas, que el bebé también se acueste temprano. Puede que tenga algunos despertares en la noche, algunas tomas de leche materna en la noche y eso es normal, pero que sí tengamos una rutina establecida, que podamos tener un desayuno ojalá en familia, que tengamos un momento de siesta de pronto en la mañana, que al mediodía cuando se despierten de la siesta podamos tener otro tiempo de comida en familia. Otros bebés hacen siesta también en la tarde y que en la noche también tratemos de tener ese otro tiempo de comida con ellos. Entonces realmente no son rutinas estrictas, pero ustedes van a ver que poco a poco sus bebés se van a ir acomodando también en las rutinas de la familia. Y es importante conservar más o menos esos horarios para que ellos, digamos, también se habitúen a esa rutina todos los días, incluyendo el fin de semana. Y que tengamos horas específicas como para almorzar, unos rangos, digamos, de horario, ser un poco flexibles, pero que sí tengamos unas rutinas establecidas. Después de cada tiempo de comida, aunque no coma, debo ofrecer leche materna o esto alteraría el proceso. Sí, la leche materna sigue siendo a demanda, no hay ningún problema en que no haya comido. La idea es ofrecer sus alimentos y pues después podemos dar su toma de leche materna o incluso darla antes de sus alimentos. Los alimentos deben prepararse el mismo día, idealmente sí. Cantidades de alimentos una vez inicia la alimentación complementaria. Entonces recuerden que en cuanto a las cantidades es muy variable. La OMS tiene unas recomendaciones que están pues en la clase para que las revisen. Sin embargo, estas cantidades que los niños consumen son supremamente variables, incluso varían en el mismo niño. Podemos tener un tiempo de comida en el que se consuma todo lo que ofrecimos y tenemos otros tiempos de comida en los que no se comentó. Entonces, inicialmente, digamos, en cuanto a cucharadas, más o menos serían entre 1 a 2 cucharadas de cada uno de los alimentos. Y si hablamos de trozos, también serían entre 1 a 2 trozos de cada uno de esos alimentos. Y la mayoría de las veces no se comentó en un comienzo, pero poco a poco van a ir comiendo mayor cantidad de alimentos. Que es importante tener una oferta, digamos, de alimentos fuente de hierro, alimentos energéticos, frutas, verduras, y que de esa manera pues el niño vaya teniendo oportunidades de conocer todos estos alimentos en cada tiempo de comida. Recomendaciones para el pan. Algunas de ustedes me preguntaron que si recomendaba algún tipo de pan comercial. Realmente los panes comerciales tienen muchísimos ingredientes, incluso para niños más grandes, aunque puedan consumir algo de sal. Yo habitualmente recomiendo más bien panes artesanales hechos con harinas de grano entero, que sean hechos realmente por panaderos, realmente pues que sepan la técnica y que no tengan ningún tipo de aditivos. Y para los bebés, pues idealmente ese pan debería ser sin sal. Yo sé que es difícil de conseguir, no en todas partes es tan fácil, podemos optar también por hacer un pan casero, sin sal y sin azúcar, esa es otra alternativa, y si no, pues tenemos muchos otros cereales que podemos ofrecer. Recomendaciones de alimentos para la cena. Había una mamá que me preguntaba por qué le preocupaba que de pronto en la noche hubieran alimentos que estuvieran contraindicados para que el niño pasara una buena noche. Realmente no, podemos dar una alimentación como la venía recibiendo, incluso lo mismo del almuerzo podría presentarse también en la cena y no habría ningún problema. Si en un tiempo de comida el bebé no come nada, de igual forma se le ofrece agua. Sí, el agua, recuerden, al inicio es más que todo para crear el hábito del consumo de agua, no consumen mucha cantidad y no desplaza las tomas de leche materna o de fórmula, simplemente que ellos se habitúen al consumo del agua después de cada tiempo de comida.
¿Se le puede adicionar limón al pollo? Sí, a las carnes también se les podría adicionar, incluso a las verduras, si ustedes quieren darles un sabor también un poco ácido, no habría ningún problema. ¿Cuándo se le coloca el plato al bebé? Esta pregunta es muy interesante. Recuerden que al inicio, cuando hablamos sobre todo de trozos, no es indispensable colocar el plato desde un comienzo, porque el plato, digamos, empieza a distraer, además que colocar tantos estímulos al mismo tiempo puede empezar a confundirlos un poco. Entonces al principio ofrecemos un alimento, luego el otro y ya luego colocamos el plato completo. Cuando realmente no hay un momento, digamos, uniforme para todos los niños, puede ser al mes de haber empezado la alimentación complementaria, puede ser a los 2 meses, y no habría ningún problema en seguir ofreciendo sus alimentos directamente en su bandeja. Entonces eso también va a depender de cada bebé. Esta pregunta del tomate era si la podía consumir con cáscara. Sí, lo pueden consumir con cáscara. Habitualmente ellos sacan la cáscara. Recuerden los cortes del tomatico cherry, los pequeños que deben ser en casquitos. Y cuando es tomate grande, el tomate digamos maduro, podemos cortar una rodaja grande. Y simplemente si está maduro no lo tenemos que someter a cocción. Se puede dar crudo sin ningún problema y con las semillas. Puedo utilizar leche de fórmula para hacerle avena, pancakes o algún alimento que sea con leche. Se puede utilizar agua para darle consistencia, por ejemplo, a la avena, y luego, para no someter a cocción la fórmula ni tampoco la leche materna, pues lo podemos adicionar para darle ya la consistencia que queremos. ¿Cuántas veces al día debo dar los alimentos a mi bebé? Entonces recuerden que entre los 6 a los 8 meses tenemos entre 2 a 3 tiempos de comida y adicionando un refrigerio dependiendo del apetito del niño. Ya a partir de los 9 a 23 meses tenemos ya los 4 tiempos de comida establecidos, es decir, los 3 tiempos de comida principales, un refrigerio o incluso 2 refrigerios dependiendo también de cada bebé. Si a la hora de la comida no come, ¿cuánto tiempo debo esperar para volverle a insistir que coma o ya no le vuelvo a ofrecer? Entonces, nosotros establecemos unas rutinas en los tiempos de comida, motivamos, ofrecemos, pero no estamos ofreciendo ese plato toda la tarde o toda la mañana. Entonces tenemos un tiempo de comida establecido. Si el niño realmente no quiso comer, no tenía apetito en ese momento o simplemente no era como los alimentos que él quería en ese momento, pues no pasa nada, no tenemos que volver a ofrecer. Tenemos ya otro tiempo de comida más adelante para ofrecer otros alimentos diferentes. ¿Qué debo hacer si no se sentaría, si no se sienta solo, o sea, no se mantiene sentado aún a los 6 meses? Esto puede pasar y puede ser normal. Simplemente verificar en la silla cómo queda, digamos, cómo le da soporte esa silla. Y pues estar seguros que queda totalmente recto, entonces cabeza, cuello y tronco alineados. Por eso también es muy importante que el espaldar de la silla sea totalmente recto. Hay unas sillas de comer de los niños que tienen el espaldar un poco inclinado, entonces cuando vayan a comprar la silla, preferiblemente que el espaldar quede totalmente recto para que tengan una buena postura. Cuando se les da agua en vasito, ¿se les debe ayudar o hay que dejarlos igualmente solos? Se les puede colaborar. Inicialmente ellos no van a ser capaces de coordinar muy bien ese movimiento, pero poco a poco lo van a ir logrando y les podemos ayudar sin ningún problema. ¿Es normal que haya días que no coma y otros que sí? Sí, totalmente normal. Nunca se acaba los 5 grupos. Eso es bueno, es normal. Simplemente que si se los consume todos está bien y si no, pues tampoco pasa nada. ¿Qué hacer en caso de que se estriñe? Ya les conté qué podemos hacer. ¿Hasta cuántos días puede pasar sin hacer popó? Esto depende. Digamos que hay niños incluso alimentados con leche materna que pueden hacer deposición cada 4, cada 5 días, pero están tranquilos, no están irritables, no tienen el estomaguito distendido, siguen tomando su leche normalmente. Entonces digamos que no es tanto la cantidad de días, sino cómo está el bebé. Si está incómodo, si hace fuerza, si las deposiciones son muy duras, entonces ahí sí ya haríamos lo que les expliqué ahorita para evitar esos episodios de estreñimiento. ¿A partir de qué edad se pueden preparar recetas? Entonces recuerden que en un comienzo vamos a dar prioridad más a los alimentos en su versión original para que ellos conozcan esos sabores originales y ya luego alrededor de los 8 meses podemos empezar a hacer muchas más combinaciones de alimentos. Por eso el taller de recetas está diseñado para bebés entre los 8 a los 24 meses, o sea, cuando ya podemos empezar a combinar muchos más alimentos porque también ya hemos probado y hemos descartado muchas de las alergias. ¿Hasta qué edad deben probar los alimentos solos? Digamos, no es que hasta qué edad, siempre debemos seguir ofreciendo algunos alimentos en su versión original. Incluso cuando hacemos, por ejemplo, preparaciones tipo pancakes, pues también es importante colocar algo de verdura en su versión original para que a ellos no se les olvide que existe esa verdura en la versión original, porque muchas veces siempre está como camuflada en las presentaciones de los alimentos y se nos olvida colocarla en su versión original. Entonces esto es muy importante, que aunque podemos también
combinar diferentes alimentos en recetas, también es importante continuar ofreciendo esos alimentos en su versión original. Esta es una comparación entre un pan artesanal y un pan comercial. Digamos que en cuanto al pan comercial, la lista de ingredientes puede ser mucho más larga de lo que ustedes ven ahí. Yo simplemente coloqué como los más importantes. Tenemos que el pan comercial está hecho con harina refinada, con azúcar, emulsificantes, conservantes, colorantes, grasas no saludables, y algo muy característico es que duran muchos meses sin dañarse. A comparación de un pan artesanal, que un pan artesanal está hecho con harinas de cereales integrales, con levadura, con masa madre, con grasas buenas como el aceite de oliva, es bajo en sodio o puede no contener sal si nosotros lo pedimos sin sal, no tiene conservantes, no tiene azúcares añadidos y se daña en poco tiempo. Entonces, para que no se nos dañe, porque sabemos que en unos días puede ya estar malo, entonces lo que hacemos es lo porcionamos, si no viene porcionado, lo porcionamos en tajadas y lo podemos congelar. Y a la medida que vamos necesitando las tajadas de pan, simplemente vamos pasando del congelador a la nevera y ya luego vamos calentando la porción que necesitamos. Entonces es la forma como le podemos dar mejor provecho y siempre va a ser mejor un pan artesanal que un pan comercial. Recuerden la presentación de los frutos secos, de las mantequillas de frutos secos, podemos simplemente untarla encima de un pancake, podemos también adicionarla a una papilla. Entonces acá tenemos por ejemplo una papilla de avena hecha con, pues remojada con leche de fórmula o bien sea con leche materna. Podemos también adicionarla a las frutas, como en el caso de este banano. Podemos también mezclarla digamos en la licuadora con la mezcla para pancakes, digamos no untada, sino directamente en la mezcla, y podemos también utilizarla encima de un pan como una especie de mermelada pues, o de mantequilla. No damos la cucharada completa de mantequilla pues porque tiene una consistencia muy pastosa y sí puede tener riesgo de atoramiento, entonces simplemente si vamos a dar en cucharita damos porciones pequeñitas hasta que ya el bebé verifiquemos que va a tragar esa porción y ya damos más cantidad. Bueno, les doy las gracias a todos por la participación. Gracias también por todas sus preguntas. Yo de todas las preguntas que ustedes hacen también aprendo y empiezo también a agregar más contenido a este curso. Espero que hayan tenido la información que ustedes necesitan para empezar ese proceso con sus bebés o para continuarlo en caso de que ya lo hayan iniciado. Y pues que sea realmente un proceso exitoso, que ustedes estén totalmente informadas, que ustedes sepan cómo actuar, que introduzcan mucha variedad de alimentos. Recuerden que esta etapa es muy importante, no solamente para la aceptación de los diferentes sabores, sino también para formar una microbiota sana y para prevenir muchísimas enfermedades relacionadas con la alimentación. Entonces aprovechen todo este material, tienen unos días más para verlo y pues espero que sea de su agrado y les pido el favor que diligencien la encuesta porque eso es lo que me permite pues mejorar cada vez más el contenido. Les deseo una feliz noche.